Bueno, nuevamente, bienvenidos a esta última parte de la clase. Y no los voy a pedir, saben que estoy un poco agripado. Anoche he viajado toda la noche y al lado de la puerta, la flota, así que cuando abrían la puerta, la flota, el frío entraba hasta mi asiento, ¿no? Que estaba frente a la puerta y, bueno, me he resfriado, pero vamos a seguir. Yo les voy a indicar ya el momento en que vamos a cortar la clase. Es nuestra primera, pero estamos haciendo un buen avance. Vamos a continuar admitiendo. Bueno, seguimos. Y habíamos dicho, primero perfil de proyecto, primero la idea. ¿Sí? ¿De dónde sale la idea? En función de los problemas que se detectan. ¿Sí? Hemos visto que existe un diamante y cada una de las caras corresponde específicamente a la óptica de cada profesional. ¿Para qué? Para definir el problema. Si se ha definido el problema, entonces define el objetivo. Por el momento, simplemente así de manera general, porque luego vamos a ver ya en la planificación con la técnica SOP, perdón, vamos a ver, o sea, cuáles son los pasos que tenemos que dar para poder determinar el problema y determinar el objetivo y los objetivos específicos adicionalmente. Ahora estamos viendo, ¿sí?, de que después de haber generado la idea, podemos pasar a un siguiente paso, que es el perfil del proyecto. Un perfil del proyecto debe tener aproximadamente unas 20 hojas en perfiles avanzados, que conocemos hasta unas 50 hojas, que más o menos se basan sobre la observación, sobre fuente de información secundaria y que permite ya hacer un colegir lo que podría ser. ¿Sí? Si hay los medios disponibles, si existe un cierto nivel de coherencia con los planes, programas sectoriales y regionales, si evidentemente existen las condiciones para que se pueda llevar adelante en el propio proyecto. Pero si el resultado es que sí es interesante, entonces pasamos a la fase de prefactibilidad que se elabora sobre la base de fuentes secundarias en lo posible, ¿cierto? El dinero que tenemos para eso no es muy grande, pero ya se hacen algunas indagaciones, se hacen algunas profundizaciones y el proyecto de prefactibilidad tiene que tener los mismos estudios que el de factibilidad. ¿Cuál es la diferencia? En el nivel de profundización. Entonces, por eso que estamos viendo, ustedes están viendo en el lado en su pantalla, sí, el estudio de factibilidad TESA. Significa técnico, económico, social y ambiental. Es el término que se ha dado. Evidentemente, como va avanzando la ciencia, la tecnología, estos nombres van cambiando. Hoy en día tiene otro nombre, pero nos vamos a quedar nomás acá con llamar estudio de factibilidad a nivel TESA, que es técnico, económico, social, ambiental. De ahí viene el nombre, ¿no? De TESA. Entonces, aquí ya tenemos que hacer uso de mayor cantidad de recursos para poder nos desplazar, para hacer indagaciones. Tenemos que tomar las fuentes primarias, ¿sí? Para eso tenemos que hacer encuestas, tenemos que ir a los lugares, tenemos que observar en los lugares donde se está produciendo el fenómeno. Por lo tanto, cuesta un poco más, por supuesto, ¿no? Además de que ya vamos a hacer mayores profundizaciones en el estudio de mercado, vamos a presentar el proyecto a nivel de diseño final, se dice así, ¿no? Y para llegar a ese nivel de diseño final, vamos a tener que hacer estudios especializados en ingeniería, en nuestro campo, por supuesto, estudios especializados en marketing, etcétera, que requieren más cantidad de platita. Entonces, todo está en función del dinero, ¿no? Podemos hacer un estudio de factibilidad para $1 millón o para $10,000, ¿no? Los resultados van a ser el nivel de profundidad que se quiera dar. Bien. Vamos a continuar con esto. Ahí tienen ustedes, fíjense, ahí estamos presentando ya las maquetas correspondientes. La siguiente etapa, después de que el proyecto ha sido definido como factible, tenemos el proyecto a nivel de diseño final, es decir, tenemos todos los planos, los cálculos técnicos, los cálculos económicos, que es factible, entonces ya puede ser aprobado. Entonces ahí pasamos a la siguiente fase. Toda esta primera parte
se llama preinversión. Toda esa primera parte se llama preinversión. Y a partir de acá hacia adelante se llama fase de implementación y montaje, y después viene la fase ya de operación del proyecto. La fase de implementación y montaje sí, requiere mucho cuidado en esto, ¿no? Inclusive para la fase de implementación y montaje, cuando veamos la parte de organización, existe un equipo específico, especializado, que dirige el montaje de la planta, ¿no? Por supuesto que son montos definidos, normalmente se los hace se forma el equipo y ellos son los que asumen la responsabilidad de construir la planta, ¿sí? Ese es el objetivo. En esa fase de implementación y montaje se construye la planta, ¿no? De acuerdo a todos los datos técnicos que se han elaborado a nivel de diseño final en el proyecto, entonces empezamos a construir. Ahí están construyendo la planta, ¿no? Están construyendo la planta de acuerdo a lo que se ha determinado en en el estudio de factibilidad técnico-económico, TESA, a nivel de diseño final. Es eso, ¿no? Y luego viene el siguiente, después de haber construido, ya está todo construido, el director de la fase de implementación y montaje nos dice: muy bien, señor, ya está la planta funcionando, está la llave. 8 equipos al que se hace cargo de la administración del proyecto. Pero para hacer esto tenemos que pasar una fase en primer lugar, de reclutamiento, selección y pasar a la fase de entrenamiento. Aquí tenemos que entrenar a todos, ¿no? Desde el gerente hasta el último empleado, portero, en sus labores específicas. Entonces, para eso vamos a tener que contratar. Y por eso que les decía, hay una fase de reclutamiento. Y una vez que se recluta, seleccionamos al personal que cumpla con los requisitos, ¿no? Porque en la fase de organización lo que vamos a elaborar es un documento que se llama manual de organización, y otro es el manual de funciones. Entonces, cuando ya tenemos el manual de organización, sabemos específicamente qué personal tiene que trabajar. Con el cumplimiento del manual de funciones es de que vamos a contratar. Aquí se necesita un ingeniero industrial, ¿no? Y por tales razones, etcétera. Muy bien. Entonces, no podemos contratar un ingeniero metalurgista para esas funciones. ¿Por qué? Porque tiene otro perfil. Dice concretamente 3 años de experiencia. Tenemos que buscar en las personas que han presentado su documentación alguien que tenga 3 o más años de experiencia. Los que tengan menos de eso no son contratados, a no ser que excepcionalmente. Entonces hay unas guías, ¿sí?, que vamos a estudiarlas para poder contratar a el personal, y con ese personal contratado y entrenado, entonces ponemos en marcha el proyecto, y eso se llama fase de administración del proyecto. Es una fotografía en quipus, ¿no? Ahí están esos quipus. Ah, no, es una fábrica de chorizos, ¿no? Es una fábrica de chorizos, ¿no? Entonces aquí se utilizan las buenas prácticas de manufactura y todos los elementos necesarios para que funcione la planta. Muy bien. Para que ya entre en la fase de operación. Entonces, quiero que hagan especial énfasis en el siguiente gráfico. Fíjense, este es el horizonte de vida del proyecto. Este es el horizonte de vida del proyecto. Bien. En ese horizonte de vida del proyecto existen 2 fases. La primera fase es la fase de implementación y montaje. Y como ustedes verán, se contabilizan con año -2, año -1, año 0. A partir de este periodo del año 0 empieza la fase de operación y administración del proyecto. Y esta otra, la que está marcada con celeste, es la fase de implementación y montaje. Puede tardarse 1 año, medio año, 2 años, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Si es un proyecto de generación de energía hidroeléctrica, entonces el proyecto puede ser que dure hasta unos 5, 6 años en su fase de implementación. Y el horizonte de vida del proyecto no van a ser 10 años, posiblemente sean 20 años o 30 años, ¿no? De acuerdo a la magnitud de la inversión también.
Acá dice, del eje de las abscisas se representan los años de implementación y administración del proyecto. Implementación y administración del proyecto. La franja azul representa los años de implementación según se aleja del 0 hacia la izquierda, ¿sí? Año -1, -2. Y hacia adelante la fase de operación del proyecto. Entonces es bien importante que ustedes establezcan lo que en algunos proyectos podría extenderse la horizonte de vida por 20, 30, 40 años, según se vea la conveniencia de la evaluación. Entonces estamos hablando de $1.000 millones, por decirles. Entonces, sí, la fase de la evaluación, sí, tendrá que tomarse una vida de unos 20 años, unos 20 años por lo menos, como debe ser el caso del teleférico. El teleférico debe estar evaluado unos 20 años aproximadamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inversión es millonaria. Aproximadamente $1.000 millones se ha empleado en la construcción de todo el sistema de teleféricos, que por supuesto funciona eficientemente y además ha sustituido, ¿sí?, la posibilidad de tener que construir subterráneos, ¿no? Como existe en Nueva York, en cualquier otra ciudad del mundo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista técnico no se puede hacer. ¿Sí? La topografía de la ciudad de La Paz es tremendamente especial y no se puede hacer. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos concluido el capítulo 2 y ahora ingresamos al capítulo 3. Como ustedes estarán viendo, es más que todo teórico, ¿no? Tienen que tener los conocimientos para un examen, por supuesto, cuáles son las etapas de la preinversión que les indiquen, ¿no? Me tienen que indicar tales. Y está, la lectura, como verán, es un lenguaje científico, evidentemente, pero es entendible para cualquier persona que no sea del campo económico, ¿no? Vamos a ver acá, dicen, ¿cómo se define la economía? La economía es una ciencia social, hoy día también es una ciencia exacta, ¿sí? Y que lo que trata es de hacer un uso racional de los recursos escasos para la satisfacción, dice, de los miembros de una determinada sociedad. Y es lo que hace la economía, es lo que hace el ministro de Economía, el amigo Kusikanki. Él tiene que utilizar todos los recursos que tiene la economía y tiene que combinarlos de tal manera, ¿sí?, que pueda satisfacer de la mejor manera posible a los estantes de una economía como la economía boliviana. Entonces, en función de esto, ¿sí?, en función de esto, es de que tenemos que tener mucho cuidado en la elaboración de proyectos, ¿cierto? Por eso que tenemos que racionalmente estudiar cuál es el mecanismo para la elaboración, ¿de acuerdo? Bien. Aquí vamos a ver, por eso dice, Bolivia es un país de escasos recursos financieros. Entonces, ¿cuáles son los motivos para que las inversiones como el complejo metalúrgico de Carachipampa y la planta de volatilización de la Pampa, ambos en la ciudad de Potosí, hayan sido un fiasco para el país? Bueno, ahora tengo entendido que ya la planta de Carachipampa ya está funcionando. Es un volumen de producción bajísimo, ¿no? Son 50.000 toneladas por año. Sí, y esa planta no debe parar. Por lo tanto, 50.000 toneladas año entre 365 días son 137 toneladas que funden en Carachipampa. Y por supuesto que de ahí obtienen el zinc, la plata, el plomo, minerales nobles como el oro, el indio y varios otros minerales, ¿no? Es una planta gigante la del complejo mixto de Carachipampa, es una alegría que esté funcionando. Cuando la construyeron, cuando terminaron de construir, había el problema de que no habían suficientes complejos para arrancar la planta. Pero hoy en día, gracias al proyecto de San Cristóbal, que está en la provincia Norlipes del departamento de Potosí, es que hay material suficiente. 15 días de producción de la planta de San Cristóbal permiten abastecer por todo el año a la planta metalúrgica de Carachipampa, pero dejemos eso un punto aparte. El problema es, fíjense, ha gastado Bolivia
aproximadamente 120 millones de dólares en la construcción de la planta de volatilización de La Palca y otros 120 millones en la construcción de la planta de volatilización de Machacamarca. Ambas plantas un verdadero desastre. Tuvo la mala suerte el directorio de la Comibol de entonces de invitar a seleccionar a Machino Export de la ex Unión Soviética, lo que ahora es Rusia. Pero la tecnología era un verdadero desastre, ¿sí? Y tenía que funcionar con minerales menores al 1% de contenido de estaño. Y resulta que cuando empezó a hacer las pruebas, fundía a partir de los 8% de minerales de estaño y lo más conveniente era mejor llevar a pinto y dejarnos de volatilizar los minerales de estaño con concentraciones de ese tipo. Entonces, como consecuencia de esta situación, de la falla tecnológica y otra falla humana más en la contratación de los recursos, desde que fracasó este intento de poder volatilizar minerales de baja ley, de estaño de baja ley, tanto en Carachipán, en La Palca, como en Machacamarca. La planta, las instalaciones administrativas han sido convertidas hoy en día en la planta de producción de baterías de litio. Bueno, por lo menos las instalaciones se están utilizando, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer proyectos de tal manera, sí, de que no maten a la sociedad? Y eso yo les dije el primer día de clases, ¿sí? Para que vean la importancia que tiene el estudiar esta metodología de la preparación y evaluación de proyectos. Dice, un médico por su mala praxis puede matar a una persona, punto. Un ingeniero por su mala praxis puede matar a una sociedad. Y es lo que ha ocurrido. Imagínense, son 320 millones de dólares de un país tan pobre como el nuestro que hemos tenido que pagar a la Machino Export de la Unión Soviética para que nos vendan una tecnología de quartz especiales que no ha funcionado. Lo contrario a lo que ha pasado con Carachipampa, la sociedad Klochner, no me acuerdo del otro, Klochner, es una sociedad alemana belga y ellos han implementado la planta y la planta ha funcionado, no ha funcionado, solamente que ha explotado hace 2 años atrás como consecuencia de que no eliminaron completamente la humedad y además de que recién estaban haciendo sus primeras experiencias, pero hoy en día ya funciona eso, ¿no? Aquí lo que les he comentado, 50.000 toneladas métricas para el complejo mixto de Carachipampa. Este es el complejo mixto de Carachipampa. Aquí está. Y aquí el 1% de estaño, etcétera. Lo que les he comentado, ¿no? De la Palca. Esta es Carachipampa. Este es el complejo meteorológico de Carachipampa. En la zona de Carachipampa de Potosí, ahí está la antigua franja de aterrizaje. No todavía están operando aquí los aviones, están construyendo otra franja mucho más larga en la ciudad de Potosí. Esta es la planta meteorológica de Carachipampa, como ustedes verán, es un verdadero complejo. Parece chiquitito, ¿no? Pero miren un autito nomás, el tamaño del autito que está aquí parado. ¿No? ¿Hay un autito? No, no hay autitos, pero no hay alguna persona que esté, es una hormiga, ¿sí? Es gigante. Y ahí tienen varias naves, ¿no? La nave de oro, la nave de plata, de los minerales raros, etcétera. Aquí se están fundiendo ya los minerales de plomo, plata. Pero lo que hay que tener mucho cuidado es de no convertirse pues en la élite de los ingenieros que han cometido estos graves errores, ¿no? Tal vez en el momento, en la circunstancia no daba, pero miren, Carachipampa cuesta cerca de 500 millones de dólares, ¿no? Y paralizada, ¿cuántos años desde que ha salido bachiller, el 77, hasta hace unos 3 años atrás, paralizada la planta? Evidentemente se ha dado un buen mantenimiento, porque tampoco no estaban operando, pero ahí está la planta y está funcionando. Algunas veces las externalidades del proyecto hacen que no funcione adecuadamente, pero también pueden haber estos tipos de errores de tecnología, ¿no? Compra de mala tecnología. Bien. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre la utilización de la metodología SHOP, ¿no? Aquí está, la metodología SHOP.
Un grupo de arquitectos de la firma Practical Concepts Incorporated, Lion Rosenberg y Lawrence Postner, en 1969 creó el enfoque del marco lógico por encargo de la agencia estadounidense USAID. Y después de que ya se puso en práctica, la ha adoptado la cooperación internacional, principalmente la europea. Los japoneses también utilizan este método SHOP. ¿Para qué sirve esta metodología SHOP? ¿Sí? Dice, para evitar, dice, ¿no? La planificación de proyectos sin precisión, con objetivos múltiples sin asociación con las actividades del proyecto. Entonces, es lo que pasaba antes, es decir, hacían proyectos sin mucha precisión, los objetivos eran múltiples y no había asociación con las actividades del proyecto. Entonces, esa era una grave dificultad, mientras que el proyecto SHOP metodológicamente especifica cuáles son las actividades, a qué objetivo corresponde, es decir, está todo bien delimitado, sobre todo ¿para qué? Para hacer un seguimiento del avance del proyecto y además un seguimiento ya en la fase de operación de dónde está marchando mal y por qué está marchando mal. Todo eso tiene que estar planificado. Tiene que haber responsabilidad gerencial en las fases del proyecto totalmente, antes eran ambiguas, ni siquiera habían responsabilidades de que si la instalaban mal la planta o tomaban malas decisiones, bueno, era el problema del Estado, ¿no? Ahora hay responsabilidades personales, ¿sí? La ley 1178 determina que tienen que haber responsabilidades, es decir, que las personas que asumen ciertos cargos tienen que estar conscientes de que una falla a su cargo le puede constituir, ¿sí?, un pliego de cargo por parte de la Contraloría General del Estado. Aunque haya actuado honradamente, todo, pero la Contraloría General del Estado va por los objetivos. No ha sido cumplido eso, entonces es el problema y es la responsabilidad de tal persona. Y además, esta es otra de las características que no habían antes, ¿no? De que no se podían evaluar los resultados obtenidos por falta de indicadores para comparar lo planificado con lo ejecutado. La técnica SHOP, o sea, permite vencer todos estos obstáculos que acabamos de indicar. Nomina responsables, divide en actividades pequeñas y además tienen que estar asociadas y además tienen que haber indicadores, ¿sí? Un indicador podría ser producir 75 toneladas cada hora. Entonces está por debajo de eso, por estar encima o estar encima de este indicador. Entonces pueden considerar en el primer caso de que hay fallas técnicas y en el segundo caso de que está habiendo una sobreexplotación a la maquinaria. Por lo tanto, el tiempo de vida útil de la maquinaria puede reducirse. Muy bien. Esta metodología, dice, ha sido adoptada ya por organismos como por Naciones Unidas, que estos son los organismos dentro de Naciones Unidas. Veamos. La OIT, Organismo Internacional de Trabajo, el PNUD, es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La OMS es Organización Mundial de la Salud. La FAO es la Organización para la Agricultura y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura. La OEA, Organización de Estados Americanos. El BID, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial. Y todas las agencias de cooperación europea exigen que se planifique un proyecto, ¿sí?, sobre la base del SHOP, que es una técnica que se ha desarrollado en los años 80, ¿sí? Y aquí dice, ¿no? El nombre es planificación de proyectos orientados a objetivos. Corresponde a esto más o menos es desarrollado por el 60, hemos dicho, ¿no? Y en esa época la corriente en la ciencia de la administración correspondía, la última palabra en ese momento era la administración por objetivos. Entonces, esta técnica SHOP corresponde a la orientación al paradigma de la administración por objetivos. La técnica SHOP viene del alemán Zielorientierte Projektplanung, ¿sí? Es planificación de proyectos orientada a objetivos.
y presenta estos elementos: análisis de involucrados, análisis del problema, análisis de objetivos y análisis de alternativas. Estos son los elementos que vamos a estudiar, ¿sí? Este es el esquema de contenidos de la metodología SHOP. Tiene que haber un análisis y vamos a analizar a los involucrados y vamos a elaborar acá una matriz de involucrados, un análisis del árbol de problemas, un análisis del árbol de objetivos y el análisis de alternativas. Por eso les dije, no era muy importante, excepto mencionar en lo que tiene que ser en la fase de concepción de la idea, ¿sí? Que se tienen que hacer se tienen que determinar los involucrados, problemas, objetivos. Pues aquí vamos a utilizar nosotros árboles. Para estos dos árboles, para los problemas objetivos vamos a utilizar los árboles, ¿cierto? Y los involucrados, una matriz de involucrados al problema. Luego pasamos a la matriz de planificación del proyecto, donde tenemos que indicar los objetivos, resultados, actividades, indicadores, fuentes de verificación y supuestos. Esta es una matriz. En el programa operativo, programa de actividades, y programa de recursos y presupuestos. Y aquí tenemos que hacer un enlace con la aplicación de la técnica PERT-CPM. Y el seguimiento de evaluación, seguimiento de indicadores, seguimiento de actividades y la evaluación del proyecto. Hoy en día, ningún proyecto, ¿sí?, puede elaborarse si no es a través de la aplicación de la técnica SHOP. El enfoque del marco lógico, que fue el que desarrollaron en los de USAID, considera que el ciclo por el que transita un proyecto en general tiene 4 momentos: la identificación, la formulación, la implementación y la evaluación. Ahora, un proyecto, atención, no siempre tiene que durar toda la vida. Todo dependiendo de la vida útil del servicio o del producto. Fíjense, hasta la época de los 70 había que utilizar hojitas de afeitar y la más fina era Gillette. Pero a partir de la creación ya de las maquinitas de afeitar con repuesto intercambiable, se olvidó ya del Gillette. ¿Quién habla del Gillette hoy en día, no? De la hojita de afeitar, nadie. Entonces, han cambiado las épocas, ¿no? ¿Quién compraría hoy día un radio a transistores? Nadie, ¿no? Imagínense una radio a transistores hoy, o a lámparas, ni siquiera a transistores, ¿no? A lámparas. Entonces nadie va a comprar una radio, no sé, para tener una reliquia, algo así, ¿no? Pero lo lógico es ya no, porque ya avanzó la ciencia. Porque las empresas que producían radios a lámparas han tenido que dejar de producir para pasar a transistores y los otros a circuitos integrados, etcétera, etcétera, ¿no? Para iniciar cada momento, identificación, formación, implementación y evaluación, es preciso que sea concluido con el anterior. Sin embargo, entre los momentos de identificación y formulación existe una gran interacción. La identificación es la idea, ¿no? La determinación del problema. Y dice que tiene que ver, o sea, los análisis tienen que ver, o sea, el análisis situacional. Pueden ir cambiando y nuestras economías van cambiando de una manera muy rápida, ¿sí? Lo que antes era bueno, hoy en día es no muy bueno, digamos así, por no decir ya no es bueno. Entonces, este momento de que se había tratado en el capítulo anterior, ¿sí?, comparando con la secuencia del proceso investigativo, se constituye en la planificación del proyecto, cuyo resultado concluye con la construcción de la matriz del marco lógico, que es un tablero de control de los siguientes momentos: formulación, implementación y la evaluación ex post. Muy bien. Entonces, la etapa de identificación, ¿sí?, es el momento de gestación del proyecto y está orientada a sentar sus bases, la ideita, ¿cierto? La formulación tal vez del perfil. Aquí se determinan los problemas que deben resolverse y las oportunidades que deben aprovecharse. Implica aproximarse a un cierto análisis a la realidad de la que se desenvuelve la eventual intervención para poner en marcha. Es decir, en la identificación del problema y en el perfil del proyecto, ¿no? Supone fundamentalmente contextualizar y madurar la idea de aquello que se puede, se desea y es necesario hacer. La idea debe ser filtrada por el análisis técnico-político y juega un papel básico: la precisión, la justificación y la tipificación del colectivo de beneficiarios al que irá destinada la cooperación. Esto es un asunto bien importante que les he comentado desde un principio. Cuando se hace un proyecto, no solamente hay beneficiados, sino que también están involucrados
las personas que van a ser maltratadas, las que van a perder oportunidades, las personas que no se benefician del proyecto. Existe el caso contrario. Entonces, a eso se refiere la tipificación del colectivo de beneficiarios. Y para eso vamos a construir una matriz de involucrados en el proyecto. Muy bien. El enfoque del marco lógico otorga a este momento importancia central, ya que sobre ella se va a construir buena parte de la estructura. Y para ello tenemos que seguir estos 4 pasos. Primero tenemos que analizar quiénes participan en el proyecto, quiénes son los beneficiarios y quiénes son los perjudicados, el análisis de problemas, el análisis de objetivos y el análisis de alternativas. Entonces, esto es lo que vamos a ver a continuación. Un momentito acá. ¿Para qué sirve el enfoque del marco lógico? Es un método universal, dice, ¿no? A la hora de gestionar intervenciones de desarrollo, la mayor parte de su tecnología, fin, propósito, componentes, actividades, hipótesis, supuestos, han pasado a ser parte de las de las redes de cooperación internacional y de los documentos de un proyecto serio. En el enfoque de marco lógico, ¿sí?, se presentan algunas características que son necesarias mencionadas a continuación. El enfoque del marco lógico es un método de planificación por objetivos. Ya lo hemos dicho porque corresponde a el paradigma de administración por objetivos, ¿sí?, que ha estado muy en boga en la época de los 60. El enfoque del marco lógico es un método de planificación participativa. Y eso es bueno, ¿no?, porque los beneficiarios, las personas que van a tener problemas, la gente que va a estar involucrada en proyectos, ahí todos ellos están involucrados. Por eso dice, es un método de planificación participativa. ¿Por qué? Porque aquí se va a utilizar lluvia de ideas y todo lo que vamos a ver en su momento, ¿no? Los proyectos se identifican y diseñan en equipo. Y siempre que sea posible, los beneficiarios deben estar representados, ¿no? Los beneficiarios. Claro, los que van a ser, que no van a recibir beneficios, no conviene involucrarlos porque nos van a causar problemas, ¿no? Solamente que tenemos que tenerlos presentes, pero no invitarlos a nuestras reuniones de preparación. El enfoque de marco lógico es esencialmente un método para preparar buenos proyectos. No los optimiza, simplemente prepara buenos proyectos. Otra de sus particularidades es de su sencillez. La forma de analizar es muy elemental, no se requieren grandes esfuerzos ni tampoco grandes conocimientos en el campo de la economía, ¿no? El enfoque de marco lógico es un método de discusión secuencial. Termina el primero, pasa al segundo, al tercero, etc., ¿no? El enfoque del marco lógico es un método que trabaja por consensos. No es un juego por minorías y mayorías, tiene que haber consenso, ¿sí? Entonces, una vez que sean comprendidas las características del enfoque del marco lógico, puede definirse que es un método de planificación por objetivos que se utiliza de manera esencial, pero no exclusiva en los proyectos para el desarrollo. ¿Sí? Esa es la definición del marco lógico. Reitero nuevamente, es un enfoque de planificación por objetivos que utiliza de manera esencial, pero no exclusiva en los proyectos para el desarrollo. Muy bien. Lo que quiero un poquito repasar es quién es pues la persona que ha hecho esto. Ya les he indicado, ¿no? Pero no tendré mayor información al respecto, porque no. Bueno, sigamos. Haciendo referencia al cuadro 1, donde hemos visto cuáles son los elementos que se utilizan en el marco lógico, en la planificación SOP. Entonces, el primero es los involucrados, participantes, problemas, objetivos y alternativas, que ayudan a sistematizar una de las fases más importantes del proyecto, que normalmente tiende a quedar en una incomprensible nebulosa de generalidades. Para hacer un proyecto hay que planificarlo, y para planificar utilizamos la técnica del enfoque del marco lógico, ¿no? Lo que es más comúnmente conocido por método SOP. Bien. Tenemos que analizar y tienen que hacerse explícitos los mecanismos que justifican la oportunidad de la concepción seleccionada. Para este cometido es necesario identificar los problemas que afectan a las personas, las relaciones entre los diferentes grupos que forman una realidad, entre estos grupos y los problemas identificados, y finalmente entre los propios problemas que se han detectado, para finalmente avanzar los criterios de priorización de alternativa considerada la más viable. Fíjense, el ejemplo que les he dado al principio, ¿sí?, del segundo tema,
es de ese problema que se produjo cuando quisieron producir carbonato de cobre para mejorar la agricultura. Si bien habían algunos beneficiados, había una gran cantidad que resultaban castigados. Entonces, en este caso, como no se ha hecho esta planificación, ha habido un momento en que se han opuesto a hacer, pese a que el inversor ya había invertido así como $70,000 en esas piscinas, en alquiler de maquinaria, costos administrativos, etcétera, etcétera. No la han dejado hacer. Y el señor ha perdido toda su inversión, ¿no? Pero tenían que haberse hecho primero estos pasos para ver si la gente entendía que era beneficioso para todos, ¿no? Ahí hubiésemos detectado. La matriz de planificación del proyecto, que es el marco lógico, constituye la estructura del diseño sobre la que se construye el documento de la formulación. Pues no se pueden elaborar proyectos de partida técnico-económicos si antes no se ha elaborado esta matriz de planificación, que es la matriz del marco lógico. Y además, ¿qué es lo de bueno que se tiene con la estructuración de este marco lógico? Lo de bueno es de que podemos utilizar ¿sí? el PERT y el CPM para programar las actividades. Así vamos a saber exactamente los presupuestos. Vamos a poder hacer un buen ordenamiento ¿sí? de lo que necesitamos para poder elaborar el proyecto. ¿Sí? Empezamos con el primer tema. Esta es la matriz de involucrados en el proyecto, pero hasta aquí hemos hecho un buen avance. No sé si es que aquí podríamos pasarles ya el documentito, entonces me lo resuelven y me lo envían. Yo la verdad estoy con un poco enfermito, se nota, ¿no? Porque la nariz y todo. Sí, tengo un resfriado bastante fuerte. Ya no estoy coordinando las ideas adecuadamente. Yo les propongo dejar acá en la matriz de involucrados del proyecto, este es el primer paso. Y a continuación pasarles ¿sí? a la plataforma. ¿Sí? Bueno, les voy a pasar aquí como ya hemos acabado. Y la solución es de manera individual. ¿Sí? No puede haber un mismo examen, no pueden ser las mismas respuestas, ¿no? Entonces, esto les pasaré. No sé qué opinión tienen ustedes, estimados estudiantes, o seguimos nomás, así, pese a todo. ¿Aló? Nadie responde. Entonces significa que tenemos que seguir nomás, ¿no? ¿Aló? ¿Están en línea o es que yo no estoy escuchando? ¿Aló? Nadie quiere. Bueno, entonces eso determina que debo seguir, pero tengo dolor de cabeza, no estoy en condiciones de continuar, estimados estudiantes. Voy a enviarles nomás hasta ese momento. Hay varias personas, ¿no? El problema que nosotros tenemos en esta asignatura hasta las 10:30 de la noche, pero normalmente nunca llegamos hasta las 10:30 de la noche. Entonces, yo les voy a sugerir que esta media hora más que tenemos, o sea, puedan resolver estas preguntitas